¿Debemos comer carne de cerdo? Vamos a preguntarle a las escrituras, pero antes de ir allá vamos a mirar una parte del video de Luis Toro que él habla diciendo si se debe comer carne de cerdo o no. Que comer carne de cerdo es impuro. ¿Qué le puedo contestar a esa persona, padre? Esa es la pregunta. Eso es verdad en el Antiguo Testamento. Ok, ustedes pueden revisar ese video y allí el argumento principal del video es que Jesús abolió las leyes de la salud, es decir, no lo que entra en la boca es lo que contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Mateo capítulo 15, el versículo 11. Pero vamos a mirar qué es lo que dice todas las escrituras, si podemos comer carne de cerdo o no. ¿Qué dice las escrituras? Vamos a empezar. El error del expositor es sacar el versículo de su contexto. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Para entender de qué hablaba Jesús, nosotros tenemos que leer el principio del capítulo que está citando. Vamos a leer Mateo capítulo 15, el versículo 1 y 2. Allí dice las escrituras: entonces se le acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ahora, vamos entonces al contexto histórico. Para aplicar el método histórico, lo que debemos hacer es qué es lo que la gente creía, especialmente los fariseos del primer siglo. ¿Qué era lo que ellos creían? Los fariseos o los líderes religiosos de Israel habían inventado un montón de reglas humanas que no estaban en la Biblia. A estas reglas las llamaban la tradición de los ancianos. Una de estas reglas, obviamente, era el lavamiento ritual, un lavamiento ritual de las manos. Ellos creían que si tú ibas al mercado y tocabas algo, un espíritu inmundo o una suciedad espiritual se te pegaba en las manos, y creían que si agarrabas tu pan para lavarte las manos, hasta te quedabas impuro. Así es que ellos se lavaban hasta los codos como un rito especial. Eso era una suciedad espiritual que ellos tenían que lavar. Así es que pasaba de tu mano al pan, y del pan al estómago, y del estómago a tu alma, manchándote espiritualmente ante Dios. Eso era lo que creían los fariseos de aquel tiempo. Así es que ese era el debate. El debate no era sobre si podía comer un asado de cerdo o un cóctel de camarones. Ningún judío del primer siglo se atrevía jamás a tener un cerdo en la mesa. El debate era si comer pan, un alimento limpio, con las manos llenas de polvo, te haría pecar ante Dios. Ese era el tema. Así es que vamos a la exégesis de la respuesta de Jesús. Con el contexto claro, tenemos la respuesta magistral de Jesús en Mateo capítulo 5, el versículo 17 y el versículo 20. Dice allí las escrituras: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero todo lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Así es que la Biblia es tan perfecta que ella misma nos da la conclusión en el versículo 20. Jesús cierra el debate diciendo claramente cuál era el tema: el comer con las manos sin lavar. Así es que Jesús estaba enseñando biológica y espiritualmente una enseñanza básica a los fariseos. Él les dijo: hipócritas, ustedes están obsesionados con el polvo de las manos, pero si ustedes agarran un pan limpio con manos empolvadas, esta
esa tierra física va al estómago y el cuerpo saca los nutrientes y la tierra se va a la letrina, o sea, al baño. Así es que una partícula de polvo físico no tiene el poder mágico de ensuciar el alma. Fue lo que quiso decirle Jesús. La verdadera contaminación espiritual viene de los malos pensamientos, los chismes, las mentiras, los odios que salen de nuestro corazón. Así es que el señor Luis Toro usa este pasaje cometiendo eisegesis, un error gravísimo, inventando cosas. Jesús no estaba cambiando el sistema digestivo, obviamente, del cerdo, porque Jesús lo que estaba haciendo era destruyendo una tradición humana sobre el lavado de las manos. Así es que utilizar Mateo capítulo 15 para justificar comer animales inmundos es una falta de respeto al texto bíblico y al contexto histórico y al contexto en el que Jesús estaba hablando. Así es que vamos a ir a la exégesis de Colosenses capítulo 2:16, comidas o rituales. Mira, el segundo versículo que el sacerdote lee en el video para tratar de probar su punto es Colosenses 2:16, que dice las escrituras allí. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Así es que el expositor dice, ven, Pablo dice que nadie los critique por lo que ustedes comen, así que ya no hay que hacerle caso al Antiguo Testamento. Para desarmar obviamente esta mentira, vamos a usar el método gramático y el principio de toda la escritura. El contexto gramatical de las palabras comida y bebida en el idioma griego original en el que el apóstol Pablo escribió esta carta, las palabras usadas para comida y bebida son dos palabras muy interesantes que las podemos ver allí, que es la palabra brosei o brosis y posis o posi. Estas palabras no se refieren al menú del almuerzo. O sea, si comes pollo o comes cerdo. Estas palabras se refieren específicamente al acto ritual de presentar ofrendas de comida y ofrendas de bebida en el templo. O sea, ¿cómo sabemos esto? Porque el apóstol Pablo conecta inmediatamente esas comidas y bebidas con tres cosas ceremoniales en el templo judío: días de fiesta, fiestas anuales como por ejemplo la Pascua, la Luna Nueva, fiestas mensuales, días de reposo, o sea, ceremoniales, o sea que eran las fiestas locales. Así es que todo esto pertenece a lo que se conoce como la ley ceremonial. Así es que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos capítulo 23, Dios ordenó que en ciertas fechas de fiesta los sacerdotes tenían que hacer ofrendas de viandas, comida o libaciones o bebida de vino derramada sobre el altar. Todas estas ceremonias eran una sombra, un teatro obviamente simbólico que estaba anunciando que Jesucristo iba a venir a morir por nosotros. Así es que, ¿cuál es la exégesis del texto? Cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rompió. Todos esos sacrificios rituales, ofrendas de comida, o sea, brosis, ofrendas de bebida, posis, llegaron a su fin porque el verdadero Cordero ya había muerto. El problema en la iglesia de Colosas era que había falsos maestros, o sea, judaizantes, que les decían a los cristianos: si ustedes no siguen haciendo las ofrendas rituales de comida y de bebida en el templo en los días de luna nueva, Dios no los va a salvar. Por eso es que Pablo les dice en el versículo 17: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo les dice: no dejen que nadie los condene por no participar de estos rituales ceremoniales de comida y bebida, que obviamente eran sacrificios ceremoniales. Cristo ya cumplió eso. Así es que una vez más el señor Luis Toro saca ese texto de su contexto. Colosenses capítulo 2:16 no tiene absolutamente nada que ver con la prohibición de comer cerdo, los mariscos o las leyes de la salud biológica de Levíticos capítulo 11. El texto está hablando de ofrendas ceremoniales del templo que terminaron en la cruz, las ofrendas, los sacrificios. Así es que
De aquí vamos a partir al punto de el origen de los animales limpios e inmundos. Una de las grandes mentiras que se enseña hoy y que el señor del video asume como cierta es que las leyes de los animales limpios o inmundos fueron un invento que Moisés exclusivamente trajo para la nación judía y que por lo tanto cuando el pacto judío terminó, las leyes de la salud también acabaron. Así es que vamos a aplicar aquí el método histórico gramático, que eso es muy importante, el método histórico. Y el principio de toda la escritura, para que nosotros tengamos esta base, nosotros vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, miles de años antes de que existiera un solo judío en la tierra, antes de que existiera el monte Sinaí o las leyes de Moisés. Dios habló con Noé, el padre de toda la humanidad moderna. Dios le dio instrucciones exactas para entrar en el arca antes del gran diluvio. Así es que nosotros podemos leer allí en Génesis capítulo 7, el 1 al 2. Dijo luego Dios: entra tú, dice allí las escrituras, entra tú y toda tu casa en el arca. Y vea lo que sigue diciendo: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Así es que, mis queridos, aquí está la prueba. Aquí está la prueba devastadora. En Génesis ya se estaba hablando de animales limpios y animales impuros. La diferencia entre los animales limpios, o sea, aptos para comer y también para sacrificar, y los animales inmundos, no aptos, existía desde el principio del mundo. No fue un ritual inventado para los judíos, fue una ley biológica universal establecida por el creador del universo. ¿Por qué un animal inmundo? ¿Por qué un animal es inmundo? Es la pregunta muy interesante. Dios no inventó reglas para molestarnos a nosotros. Dios es el gran ingeniero y arquitecto del universo. Cuando Dios creó el mundo, Él diseñó ciertos alimentos con un propósito específico: ser los basureros y limpiadores del planeta Tierra. Por ejemplo, el cerdo. El cerdo es un animal carroñero. Por diseño, su sistema digestivo es extremadamente rápido y básico. A diferencia de una vaca que tiene varios estómagos y rumía su comida para purificarla. El cerdo procesa la basura, los desperdicios y la podredumbre en unas pocas horas, almacenando todas esas toxinas directamente en su grasa, en su sangre y en su carne. Así es que Dios hizo al cerdo para limpiar la tierra, no para que el ser humano lo ingiriera. Los mariscos y los camarones, los crustáceos, camarones, langostas, cangrejos, son los filtros del océano. Se alimentan de excrementos, toxinas, metales pesados y de animales muertos en descomposición en el fondo del mar. Mis queridos, son las cucarachas de agua. Cuando Dios en Levíticos capítulo 11 nos da la lista de qué comer y qué no comer, nos está dando, no nos está dando un capricho religioso, nos está dando el manual del fabricante. Él es el fabricante y nos da el manual. Él nos está diciendo: yo construí tu cuerpo, yo también construí a esos animales basureros. No metas los filtros de limpieza del planeta dentro de tu cuerpo, porque te vas a destruir. Esta es una regla de salud inmutable, eterna y universal. Jesucristo no vino a morir en la cruz de sangre para cambiar el sistema digestivo de los cerdos. Creer eso es una burla del sacrificio del Calvario. Jesús vino a purificarnos a nosotros de nuestros pecados. Vamos a la quinta parte de nuestro estudio, es el templo del Espíritu Santo. En el video del sacerdote dice que en la nueva alianza, o sea en el Nuevo Testamento, ya todo está permitido y nada de eso es pecado, pero nosotros debemos guiarnos por lo que dice el Nuevo Testamento, no lo que dice un hombre. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento eleva el cuidado del cuerpo a una categoría sagrada, mucho más alta de lo que se entendía en el Antiguo Testamento. Vamos a leer 1 Corintios, el capítulo
3, el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el cuerpo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así es que en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 19 y 20, que ustedes lo pueden ver en la pantalla, dice allí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque ya habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Interesante. Así es que estas son palabras mayores para nosotros poder entender. En el Antiguo Testamento el templo de Dios era un edificio de piedra en Jerusalén. Dios era sumamente estricto con lo que podía entrar en ese templo. Si alguien metía algo impuro al templo físico, Dios lo castigaba con la muerte. En la nueva alianza, el templo de Dios ya no es un edificio de Israel. El templo es el cuerpo de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo vive literalmente dentro de nuestro sistema biológico. Si Dios era tan estricto con un templo de piedra, ¿cómo cree que se siente Dios cuando sus hijos, de forma voluntaria y rebelde, introducen toxinas, sangre, basura, animales inmundos, cerdo, camarones o drogas dentro de su templo sagrado, destruyendo la maquinaria perfecta que Él mismo, Dios, diseñó? El apóstol Pablo es muy tajante. Él dice: si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, el cuerpo, Dios le destruirá a él. Así es que, mis queridos, cuidar la salud mediante las leyes de la alimentación no es un intento de ganarnos la salvación por obras. Nos salvamos solamente por la sangre de Cristo. Cuidar la salud es una respuesta de amor, de gratitud y de obediencia para glorificar a Dios, manteniendo limpio el lugar donde habita su Santo Espíritu. Vamos a la prueba escatológica hacia el juicio final. Si alguien te ha preguntado alguna vez o tiene alguna duda con respecto a los animales inmundos, que esto fue anulado en la cruz, vamos a usar el principio de sola la escritura y vamos a ir a la profecía del futuro. Vamos a leer lo que Dios dice que va a suceder en el juicio final cuando Jesucristo regrese en gloria. Vamos a abrir Isaías capítulo 66, el versículo 15 y 17. Dice las escrituras: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y reprensión con llama de fuego. Ahora, dice más adelante: los que se santifican o los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Jehová. Y esto es algo muy interesante, porque una tras otra vez el Señor nos sigue diciendo que nosotros debemos hacer una exégesis, y la exégesis es aplastante para el señor Luis Toro. Mira, si Jesucristo hubiera limpiado la carne de cerdo en el Nuevo Testamento diciendo que ya no es pecado comer, ¿por qué razón Dios va a castigar con fuego en el día del juicio final a las personas que comen carne de cerdo y ratón? Ahora, sería una contradicción absurda si el cerdo es limpio hoy. Dios entonces sería injusto al castigar a alguien en el futuro por comerlo. Pero obviamente la Biblia no se contradice. Dios declara en Isaías 66 que hasta el último día de la historia de la tierra, consumir estos animales inmundos diseñados para limpiar la basura, o sea, el cerdo, ratón, reptiles, sigue siendo un acto de rebeldía, o sea, de abominación contra los principios del Creador. Y también, dicho sea de paso, que en Apocalipsis dice que ni los abominadores o los que hacen abominación entrarán en el reino de los cielos, hablando de los que consumen carnes inmundas. Así es que aquí hay una advertencia divina que siguen tan vigentes como en los días de Noé y de Moisés. Ahora, ¿qué hacemos entonces con 1 de Timoteo capítulo 4? Aunque el video no cita expresamente este texto, es muy común que las personas enseñen lo que este sacerdote dice o que usan. Dicen
dice el texto allí? Porque todo lo que creó Dios es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora, aquí es muy importante decir que muchos dicen, ven, aquí este texto, Dios creó al cerdo y todo es bueno, así que si yo oro y doy gracias a Dios por el cerdo, ya me lo puedo comer. Para refutar esto solo hay que leer el versículo que le sigue inmediatamente, el versículo 5, porque las escrituras dice allí, porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la palabra de Dios, por la oración es santificado. Así es que si nosotros hacemos exégesis, nos manda a analizar el texto completo. Pablo dice que el alimento es apto solo si cumple los dos requisitos. Tiene que tomarse con acción de gracias y tiene que estar santificado, aprobado por la palabra de Dios. Ahora, preguntémosle a las personas que creen que se debe comer cerdo, ¿en qué capítulo o versículo de la palabra de Dios, que para el apóstol Pablo era el Antiguo Testamento, el cerdo, la rata, el buitre fueron santificados? En ningún versículo. Todo lo contrario, la palabra de Dios los declaró inmundos y prohibidos. Así es que usted no puede hacer una oración para obligar a Dios a bendecir algo que Él ya mismo maldijo y lo catalogó como tóxico en su palabra. Así es que el apóstol Pablo está diciendo aquí que podemos comer tranquilos cualquier alimento que Dios ya haya autorizado previamente en su manual de instrucciones. Mis queridos, el Señor me los bendiga, el Señor te guarde. Vamos a hacer una oración para que la palabra de Dios pueda seguir siendo iluminada en cada uno de nosotros. Y antes de orar, quiero recordarte que por favor te suscribas a Profecías Asombrosas. Comparte este contenido con otras personas que de pronto tengan la duda de si comer carne de cerdo es pecado o no. Ya lo vimos claramente por medio de la Biblia y por medio de los mismos textos de aquellos que atacan el hecho de que ya no se debe comer cerdo. Mis queridos, todavía está vigente, no debemos comer carne de cerdo. No ensucies tu sangre, no llenes tu cuerpo con toxinas. El cerdo es uno de los animales más tóxicos, su carne es muy tóxica, así es que no te enfermes comiendo estos alimentos. Hay otras cosas de salud que también te iré diciendo en el camino. Dios te bendiga, vamos a orar. Eterno Dios que estás en los cielos, rogamos, Señor, para que la persona que está del otro lado de la pantalla pueda tener la claridad sobre este tema y que si aún está comiendo cerdo pueda dejar de comerlo para que él pueda tener una mejor salud. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.